En 1916, en Cincota, Hungría, los vecinos recibieron la noticia de que su querido vecino Béla Kiss, que había sido reclutado para luchar en la Primera Guerra Mundial, había muerto en combate. Antes de marcharse, dejó preparados varios bidones de gasolina por si llegaba a escasear, y dio instrucciones de que, en caso de fallecer, los vecinos podían utilizarlos si los necesitaban. Sin embargo, aquellos barriles acabarían destapando una verdad muy oscura que nadie podía haber imaginado. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Béla Kiss. Kiss, que en húngaro significa pequeño, no kiss de besito, de kiss. Y, para variar, por adelantado, pido perdón por la pronunciación de los nombres en húngaro. Béla Kiss era un hombre húngaro cuya historia sorprendió muchísimo a sus vecinos. Es un caso que se desarrolla en el contexto de la Primera Guerra Mundial y que jamás pudo terminar de cerrarse del todo. Así que poneros cómodos y preparaos porque esta historia está llena de sorpresas. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Béla Kiss nació en 1877 en Izsák, Hungría. Y no se sabe mucho sobre su infancia. Era guapo y gustaba a las mujeres. Era rubio, apuesto y con los ojos azules. Se sentía atraído por el ocultismo y la astrología, aunque la gente lo veía como un simple hobby. También era un ávido lector y tenía conocimientos en muchas áreas. Era muy culto, con un amplio bagaje en arte, literatura e historia. Era muy querido por vecinos y conocidos, siempre fue amable y siempre estaba dispuesto a ayudar. Además era muy trabajador y tenía bastante dinero, ya que llevaba un negocio de hojalata que iba viento en popa. En 1900, Béla se mudó a Cincota, en las afueras de Budapest, Hungría. Allí alquiló una gran casa en el número 9 de la calle Kossuth y tenía una ama de llaves, la señora Jakubec. En febrero de 1912, Béla Kiss se casó con María, una joven 15 años menor que él. María pasaba días e incluso semanas sola en casa, ya que Béla viajaba con frecuencia a Budapest por negocios. Los vecinos notaron que María recibía visitas habituales de un joven artista llamado Paul Vicari. Al parecer, aprovechaba las ausencias de Béla para mantener una relación extramarital con él. Vamos, que le ponía los cuernos. Un día en diciembre de 1912, Béla le contó a su ama de llaves que María le había dejado una carta en la que decía que lo abandonaba y que se marchaba con su amante a Estados Unidos. Después de aquello, Béla pasaba largas horas en su estudio, una habitación secreta a la que la señora Jakubec tenía prohibida la entrada. Mientras tanto, Béla empezó a quedar con muchas mujeres jóvenes y atractivas, pero ninguna le duraba demasiado y siempre se le veía con una distinta. En su casa comenzaron a aparecer cada vez más bidones de metal de gran capacidad. En el pueblo algunos pensaban que almacenaba en ellos alcohol ilegal, para amenizar las noches que pasaba con las mujeres que lo visitaban. Sin embargo, Béla aclaró pronto a las autoridades y al propietario de la casa, Marton Kreszynski, que lo que guardaba era gasolina. El conflicto ya se olía en el aire y Béla contó que, por si estallaba una guerra, quería estar preparado y contar con provisiones, tanto para él como para repartir entre quienes lo necesitaran. Y así fue. Efectivamente, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Béla fue reclutado para luchar en el frente. Antes de marcharse, entregó a la señora Jakubec las llaves del sótano y de su habitación secreta, por si acaso no regresaba, y le dio instrucciones muy claras de no tocar nada a menos que llegara la noticia de que había fallecido en combate. Durante ese periodo aparecieron numerosas noticias sobre la desaparición de mujeres en los periódicos, y se sospechaba de un tal Hoffman. Pero con el estallido de la guerra, la investigación se ralentizó y no se profundizó mucho más en aquellas desapariciones. En julio de 1916, empezaron a circular rumores sobre la muerte de Béla,
y finalmente llegó una carta confirmando que había fallecido en Belgrado. Ante esta noticia y en plena escasez provocada por la guerra, el propietario de la casa, Marton Kreszynski, decidió desalojar la vivienda de Bela para poder alquilarla a otro inquilino y de paso repartir entre los necesitados los bidones de gasolina que Bela había dejado almacenados. Y aquí existen dos versiones. Algunos dicen que el propietario acudió con un par de soldados para abrir y llevarse los bidones. Otros que fue él solo quien abrió uno de ellos. Sea como fuere, al abrir el primer bidón no encontraron gasolina, sino el cuerpo de una mujer perfectamente conservado en metanol. Había sido estrangulada con una bufanda de seda, y aunque el cuerpo estaba sumergido, la cabeza sobresalía por encima del nivel del líquido, por lo que en cuanto lo abrieron, un olor nauseabundo llenó toda la estancia. Ante aquel hallazgo llamaron de inmediato a las autoridades, y no tardó en presentarse en el lugar el detective Karol Nagy, junto con otros dos agentes. Al registrar el sótano fueron destapando los 7 bidones que se encontraban allí, y solo uno de ellos contenía gasolina. Los otros 6 bidones escondían los cuerpos de diferentes mujeres, todas ellas estranguladas. Además, presentaban 2 marcas punzantes en el cuello, señales de que alguien les había drenado la sangre antes de introducirlas en el alcohol, probablemente para preservar los cuerpos en mejor estado. Obviamente, el principal sospechoso era Bela Kiss. Como la señora Jakubec siempre ayudaba en el piso, el detective Nagy pensó que tal vez ella sabía algo sobre los hechos, o incluso podría haber sido cómplice, así que decidieron interrogarla. La señora Jakubec aseguró que no sabía nada de los cuerpos encontrados. Dijo que Bela siempre había sido muy bueno y amable, y que no podía creer que él fuera el asesino de aquellas mujeres, que debía tratarse de algún error, aunque sí admitió que Bela traía a muchas mujeres a la casa, que nunca permanecían mucho tiempo, y que una vez se marchaban, jamás regresaban. La policía registró toda la casa, pero no encontró nada que les diera más pistas sobre lo ocurrido. Sin embargo, se toparon con una habitación cerrada con llave, y preguntaron a la señora Jakubec si tenía la llave de aquella estancia. Ella les contó que Bela le tenía terminantemente prohibida la entrada a aquella habitación, y que ella siempre había respetado su voluntad, pero que antes de marcharse a la guerra sí le había entregado la llave. En cuanto la policía entró en aquella estancia, vio que se trataba de una especie de despacho muy pequeño. Solo había un escritorio, una silla y unas estanterías que estaban llenas de libros. Al fijarse con más atención, se dieron cuenta de que muchos de aquellos libros trataban sobre envenenamiento y estrangulamiento. Y en uno de los cajones del escritorio encontraron cartas de muchas mujeres. Resulta que Bela había publicado en un periódico un anuncio en el que decía que buscaba una esposa adinerada, pero firmando como Hoffman, que curiosamente había sido el principal sospechoso al inicio de la investigación, antes de que ésta se dejara de lado al estallar la guerra. Y fueron muchísimas las mujeres que respondieron a aquel anuncio. Se calcula que en total fueron unas 174. De ellas, Bela contestó a 74, y se estima que alrededor de 20 llegaron a tener algún tipo de contacto en persona con él. Aquella correspondencia se remontaba hasta el año 1903. Al analizar las cartas, los investigadores se dieron cuenta de que Bela siempre preguntaba por el estatus social de las mujeres y por sus familias. Por un lado, quería saber si tenían dinero, y por otro, al establecer contacto con ellas, comprobaba básicamente si alguien las echaría de menos en caso de que desaparecieran de repente. Ahí también encontraron su testamento, en el que dejaba todas sus pertenencias a la señora Jakubec, su ama de llaves. Ella se mostró completamente sorprendida al descubrirlo y parecía de verdad no tener ni idea de la existencia de ese documento. También encontraron registros de las actividades ocultistas de Bela y anotaciones que demostraban que él mismo documentaba cómo drenaba la sangre de sus víctimas. Dado su interés por las artes ocultas, se llegó a especular con que quizás bebiera esa sangre, aunque no existían pruebas ni registros explícitos que confirmaran esa práctica. Aún así, aquellos rumores fueron suficientes para que los medios lo bautizaran como el vampiro de Chinchota. Entre todo aquel papeleo también apareció un álbum de fotos, que junto con la correspondencia ayudó a identificar a varias de las víctimas.
Una de ellas llevaba bordadas las letras KV en el vestido con el que fue encontrada, lo que permitió identificarla como Catherine Varga. Según las cartas, se había enamorado profundamente de Bela e incluso llegó a vender su negocio de costura en Budapest para mudarse con él. Aunque ese negocio la había hecho económicamente próspera, no tenía muchos familiares ni amigos cercanos que pudieran echarla de menos, lo que tristemente la convirtió en la víctima perfecta. Otra de las víctimas fue Julian Paszak. Se descubrió que tanto ella como otra mujer llamada Elizabeth Komeromi habían denunciado previamente a Bela por haberlas engañado para quedarse con su dinero que supuestamente iba a destinarse a una boda que nunca llegó a celebrarse. Sin embargo, ni Julian ni Elizabeth llegaron a presentarse ante el juez, por lo que ambos casos fueron archivados. Lo que nadie sabía entonces era que no acudieron porque Bela las había asesinado antes de que pudieran hacerlo. La noticia conmocionó a todo el país y muchísima gente acudió con la esperanza de encontrar por fin a familiares desaparecidas, aunque fuera en aquellas circunstancias tan trágicas. Así se logró identificar a Margaret Todd, una joven que había ido a trabajar a Budapest y que desde allí respondió al anuncio de Bela. Margaret incluso llegó a presentarle a su madre y Bela le pidió dinero a esta con la excusa de que lo necesitaban para poder casarse. Como la boda nunca tuvo lugar, la madre de Margaret viajó a Chinchota para pedir explicaciones, y Bela le aseguró que Margaret había decidido posponer la boda tras enfadarse con él y que finalmente se había marchado a los Estados Unidos. Sin embargo, al reconstruir los hechos, la policía descubrió lo que realmente ocurrió. En 1906, Bela obligó a Margaret a escribir una carta en la que decía que él la había rechazado y que dolida se iba a América. Una vez escrita la carta, la asesinó y fue él mismo quien se la envió a la madre para desviar cualquier sospecha. Al ver todas aquellas fotos y pruebas, la policía se dio cuenta de que no podía haber solamente 6 cadáveres. Así que comenzaron a registrar los alrededores de la vivienda de Bela y obviamente descubrieron más bidones, algunos enterrados en el jardín de la casa y otros en un bosque cercano. En total se hallaron 23 cadáveres, que Bela fue ocultando en esos barriles entre 1900 y 1914. Todas las víctimas eran mujeres, salvo una excepción. El hombre hallado resultó ser el amante de su esposa María, y entre los cuerpos también se encontraba la propia María. Resulta que nunca se marcharon a América, fue Bela quien asesinó a ambos estrangulándolos. Pero claro, la policía partía de la base de que Bela había muerto en la guerra, así que no había a quien detener. Sin embargo, poco después llegó otra carta, informando de que la identificación del soldado caído había sido errónea. Bela Kiss no estaba muerto, sino ingresado en un hospital en Serbia. La policía se movilizó de inmediato para ir a por él, pero cuando llegaron al hospital se encontraron con un hombre muerto en la cama, que no era Bela. Había dejado el cadáver de otro hombre en su cama y huyó en cuanto sospechó que lo estaban buscando. Aquello fue lo más cerca que estuvieron de atraparlo, porque desde aquel momento Bela Kiss desapareció para siempre sin dejar rastro. Hubo múltiples reportes de que Bela había sido visto en distintos lugares del mundo, pero jamás consiguieron capturarlo. Recibieron avisos desde Rumanía, Turquía, en 1919 alguien incluso aseguraba haberlo visto en Budapest, y en 1920 se pensó que podría haber formado parte de la Legión extranjera francesa usando el nombre de Hoffman, el mismo alias que había empleado en su anuncio del periódico. Más tarde, un detective llamado Henry Oswald afirmó haberlo visto saliendo del metro en Times Square en Nueva York, y en 1936 llegó otro aviso de que un hombre que coincidía con su descripción había comenzado a trabajar como conserje en Nueva York, pero cuando la policía llegó al alojamiento de aquel hombre, ya no quedaba rastro de él. Se había marchado sin previo aviso. En todos estos años nunca se le han imputado más asesinatos, pero eso no significa que Bela Kiss no haya podido matar a más personas. Simplemente nunca se le atribuyó formalmente ningún otro crimen. No se sabe con certeza si existen más víctimas, aunque se cree que probablemente sí las hubo. Actualmente el nombre de Bela Kiss sigue resonando y se ha convertido en toda una leyenda. Algunos incluso creen que era realmente un vampiro y que todavía podría estar entre nosotros, mientras que otros lo recuerdan únicamente por sus crímenes, aunque no se sepa con exactitud cuándo ni dónde falleció. En la actualidad, varios grupos musicales le han dedicado canciones. Por ejemplo, la banda de metal Push
así como Bloodsucking Zombies from Outer Space, Gazpacho, John 5 o Funke and the Two-Tone Baby. Todos han sacado temas inspirados en Bella. Existe también una banda de metal que lleva su nombre. Incluso en el mundo del arte y el cine, el poeta, actor y dramaturgo surrealista francés Antonin Artaud escribió un guión para una película muda basada en su caso, llamado 32, pero que nunca llegó a rodarse. Además, existe una película alemana de 2013 titulada Bella Kiss Prologue, basada en sus crímenes, aunque la verdad es que no es muy buena. Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Crees que Bella era realmente un vampiro o que simplemente era un hombre trastornado e interesado? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otro misterio o historia te gustaría que trajese próximamente al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto mucho más contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.